Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, donde damos inicio al acto en el cual se hará la entrega del título de doctora honoris causa de esta universidad a la profesora doctora Diana Elena Mafía. Escuchamos en primer término al profesor Andrés Rossetti. Sí, buenas tardes, señor vicerrector, señor decano, señoras autoridades, decanas, docentes, público en general. Creo que es un momento de enorme e inmensa alegría porque le entregamos la máxima distinción que nuestra universidad otorga a una persona que indudablemente la merece. El doctorado honoris causa Diana Mafía fue concedido por unanimidad a iniciativa de nuestra Facultad de Derecho en el seno del Consejo Superior. Y este reconocimiento me parece que nos tiene que servir de guía. No podemos conformarnos con otorgar una distinción y nada más, sino que esto nos tiene que llevar a que realmente nos comprometamos a terminar con las prácticas patriarcales, discriminatorias y las tantas vulneraciones de derechos humanos que suceden en el mundo, en el país y también en nuestra universidad. No podemos quedarnos en la retórica o en lo formal. Y nuestra distinguida doctoranda, todavía, brillante profesora, investigadora y demás, como seguramente vamos a escuchar cuando se presente el currículum, nos sirve de marco de referencia, ya que ella, y por esto se le otorga la distinción, no exclusivamente por sus méritos académicos, no se ha quedado en lo formal y es una militante activa de las buenas causas, de la defensa de los derechos humanos para todos, todas y todes, de la igualdad de género y tantas cosas más. Felicitaciones, doctora Diana Mafía, es un orgullo para nuestra universidad otorgarle este título. Y el impulso para entregar este doctorado, si bien por cuestiones formales fui yo el que lo realizó, pero el alma mater, la verdadera persona que instó fuertemente para que esto sucediera, y después contó con un aval claro de la universidad y de la facultad, es Laura Cantore. Por eso decidimos que en estos 6 minutos que nos marca el protocolo, nos dividimos en mitad y mitad, así que le dejo a la querida amiga, la profesora Laura Cantore, que presente a Diana Mafía. Muchas gracias. Bueno, señor vicerrector, autoridades de la Facultad de Derecho, autoridades del Tribunal Superior, autoridades todas, compañeras, compañeros, profesores. Protocolarmente, la laudatio es un espacio para presentar a una futura doctora honoris causa en aspectos personales de la vida. Sin perjuicio de hacer esto, voy a tomarme la licencia de contarte, querida Diana, y contarles algunas cuestiones importantes. Pensamos este doctor honoris causa con el profesor Andrés Rossetti, titular de la Cátedra de Derecho Constitucional, que es quien finalmente lo presenta, lo escribe, lo presenta formalmente. Debatimos mucho sobre cuál de nosotros debía presentarte, porque el feminismo en el que pensamos es un feminismo que incluye mujeres, hombres, travestis, transexuales, intersexuales, gays, lesbianas, bisexuales y cada uno de los 93 cariotipos humanos que supimos construir. Finalmente decidimos que lo haríamos ambos en representación de todes. Tenés que saber que tu pedido de honoris causa fue avalado por más de 70 profesores y profesores universitarios feministas, que fue decidido en el honorario Consejo Superior por unanimidad, con aplausos, que esa alegría nos la transmitían por WhatsApp en tiempo real muchas profesoras y profesores feministas militantes que estuvieron en la sesión. Creo que tenés que saber, Diana, que estamos muy contentos. ¿Cómo presentarte, Diana querida? Tal vez dando cuenta de las redes que vos generás constantemente. Te conocí en el año 2008 gracias a la querida amiga y compañera Carmen Colazo, que vino de Asunción del Paraguay solamente para este evento.
Recordarás la diplomatura en desarrollo humano con enfoque de género y derechos humanos que Carmen organizó en Córdoba en el año 2006. Ella recién llegaba a de Paraguay a Argentina y había sido tu sucesora en Colambuy, en el Colegio de las Américas, Organización Universitaria Interamericana, y ustedes se habían convertido en las dos únicas feministas argentinas que ocuparon ese espacio. Recuerdo que en la diplomatura del 2008 hablaste, entre otras cosas, de la buena y olvidada Olympe de Gouges, y confirmé viejas sospechas. Las mujeres no éramos iguales a los hombres y podíamos ser decapitadas si nos aventurábamos a hacerlo. Luego vinieron épocas de capacitaciones en el Poder Judicial, donde aparecías explicándonos en forma sencilla y contundente qué era el patriarcado, la noción de género y muchas cosas más. Fuiste una referente ineludible de mi tesis doctoral sobre intersexualidad y derechos humanos, porque claro, el feminismo que militas es plural y ético. Nuevamente Carmen Colazo nos reunió en Asunción del Paraguay. En ese momento ya había terminado mis estudios doctorales y me animé a pedirte que dirigieras mi postdoctorado. Lo curioso es que vos ya conocías mi trabajo. Atravesada por una inteligencia privilegiada, estás siempre atenta a lo que sucede en el mundo de las mujeres y de las minorías subalternizadas. Generosa, construís redes de conocimiento colectivo constantemente, donde dejás fluir tu creatividad y optimizás la de quienes se te acercan. No te inmutás ante una bióloga estudiando filosofía, una profesora de inglés incorporando la ESI al programa de estudios de una carrera o una abogada haciendo intersecciones entre derecho y medicina. Es notable tu habilidad para reaccionar reflexivamente en contextos agresivos, de crisis o grietas ideológicas, desbaratando conflictos y trabajando siempre para construir el conocimiento colectivo, con la capacidad de ser nutricia, pedagógica, pero implacable. Twitter me permitió observar a Diana Cocinera, la misma Diana que define el feminismo en 140 caracteres, también cocina y comparte sus recetas en las redes, como comparte el último texto de Peter Thiel, Segato o Butler. También está Diana y su compañero Alberto Moretti en una relación que adjetivaste como de constante crecimiento, tus hijos Celeste y Juan y tus 2 nietos. Te sea austera, sencilla, sin alardes. Me conmueve tu capacidad de asombro, que se reflejó, por ejemplo, en la sorpresa con la que recibiste la noticia de este reconocimiento más que merecido. Gran defensora de los derechos humanos, que son el único mundo que debe ser defendido por vos, con una mirada feminista, intentando convertir las tragedias en actos productivos, los dolores o los incumplimientos de la ley en más derechos. La docta, y en especial el feminismo cordobés, está muy contenta de darte este honoris y te recibe con mucha alegría. Una vez más, bienvenida, querida Diana Mafía. Agradecemos la presentación que hicieron de nuestra homenajeada el profesor Andrés Rossetti y la profesora Laura Cantore. Seguidamente, el señor vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Ramón Pedro Yancy Ferreira, realiza la entrega del diploma que acredita a la doctora Diana Elena Mafía como doctora honoris causa de esta universidad. Además, el señor vicerrector deposita en manos del señor decano de la Facultad de Derecho la medalla recordatoria de este momento que le hace entrega a nuestra homenajeada. Y a continuación invitamos a nuestra flamante doctora honoris causa, la doctora Diana Elena Mafía, a decir unas palabras y dar su conferencia titulada Mujeres y Autonomía,
La ciudadanía desmentida. Oh. Ya me dieron el honoris, así que va a ser impune la conferencia. Me dijeron que no podían sacármelo una vez otorgado, así que espero que sea de esa manera y que nadie se arrepienta. Primero quiero agradecer muchísimo al rector Hugo Yurí, al vicerrector Ramón Yancy Ferreira, que me llamó por teléfono para comunicarme el día que se firmó, el día que él mismo firmó esta distinción, y para contarme cómo había sido la reunión del Consejo Superior, porque él mismo la había coordinado, y fue realmente muy emocionante. Al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que me concedió este inesperado honor académico. A la Facultad de Derecho, especialmente al doctor Andrés Rossetti y a la doctora Laura Cantore, que fueron los promotores de esta distinción, que me produjo muchos sentimientos. Entre otros, alegría y sorpresa. Alegría por el reconocimiento a una trayectoria ya muy larga dedicada a los estudios de género y la filosofía feminista, en los que las universidades públicas, en particular las de Buenos Aires y Córdoba, pero en todo el país, nos hemos empeñado muy a trasmano de las corrientes principales de nuestras disciplinas. Por lo cual considero que el reconocimiento, si bien me lo están otorgando individualmente, es un reconocimiento colectivo al movimiento de mujeres, a su persistencia, aquellas con las que activamos en todas partes incesantemente desde el retorno de la democracia. También sorpresa, porque finalmente se considera un mérito lo que durante décadas fue, desde el punto de vista de la academia, la persistencia inexplicable en un desvío y en un error. Quiere decir que si vivimos lo suficiente y persistimos en el margen, las coordenadas pueden cambiar y finalmente podemos encontrar nuestro centro. Y finalmente quiero agradecer a las amabilísimas personas de ceremonial que lograron que este reconocimiento me fuera entregado el Día de Brujas. Para decir fuerte y claro que no nos desaparecieron a todos, que no nos quemaron a todas, que estamos aquí y somos un montón. Mi exposición, entonces, es sobre mujeres y autonomía, la ciudadanía desmentida. El ideal moderno de ciudadanía es filosóficamente revolucionario en su concepción, pero desde sus inicios dio lugar a un reclamo organizado del movimiento de mujeres que denunció su inconsistencia. Este movimiento recibió como reconocimiento por parte del feminismo de la segunda mitad del siglo XX el nombre de primera ola del feminismo. El reclamo aquel no era solo por los resultados, que tanto en Europa como en el continente americano excluían a las mujeres del ejercicio de derechos, sino por los fundamentos de esa exclusión, un defecto de origen que inducía a sospechar lo que hoy llamaríamos un profundo sesgo cognitivo. Hasta ese momento y durante más de 2 milenios, las diferencias de poder en la organización social se explicaban por la naturaleza de los sujetos, es decir, la política se fundaba en la ontología. La diferencia material atentaba contra la igualdad política, sobre todo, aunque no exclusivamente, la diferencia material inscripta en los cuerpos, como el sexo, la raza, la edad, el color, la etnia, la sexualidad o la discapacidad. Es decir, al identificarse ontología y política, igualdad y diferencia no eran conciliables. Es un desafío teórico reciente del pensamiento y la praxis feminista reconciliar igualdad y diferencia. Lo opuesto a la igualdad, diremos, como si fuera una obviedad, no es la diferencia ontológica, sino la desigualdad política. En su línea menos interesante, desde mi punto de vista, el feminismo negará las diferencias políticamente relevantes entre varones y mujeres, diferencias éticas, de racionalidad, capacidad de universalización, de abstracción, de objetividad. En la línea que considero más interesante, buscará un universalismo que conviva con la pluralidad de lo humano, sin permitir que un pequeño conjunto de cualidades de sujetos hegemónicos sustituya a la totalidad, inferiorizando y marginando luego las diferencias.
El filósofo más conocido e influyente en la historia de la filosofía, Aristóteles, ¿coincidimos con la próxima decana de la facultad? ¿La decana? El filósofo más conocido e influyente en la historia de la filosofía, Aristóteles, defiende un orden jerárquico social fundándolo en un orden jerárquico natural. Este método, primero naturalizar las diferencias y luego jerarquizarlas para fundar en ellas los roles y subordinaciones sociales, fue muchas veces imitado y aún hoy se utiliza para justificar, a partir de la capacidad reproductiva de las mujeres, la enajenación de su autonomía y la limitación de su acceso a bienes sociales. En la política, Aristóteles afirma que el macho es por naturaleza superior a la hembra y ella inferior. Utilizando argumentos similares a los que usa para justificar la relación natural entre amo y esclavo, dirá que uno gobierna, pues tiene mayores aptitudes para el mando, y la otra es gobernada. Esta relación dominador-dominado es beneficiosa, según él, para ambos términos, porque entre ellos no podría haber ni justicia en el plano jurídico, ni amistad en el plano ético. Si observamos cuidadosamente el argumento, vemos que hay varios presupuestos. Varón y mujer no son iguales, y esa diferencia es inmediatamente resuelta en una jerarquía. En esa jerarquía, el varón es inmediatamente ubicado como superior y la mujer como inferior. Y la mujer es desplazada de la ética y del derecho, que presuponen igualdad entre los sujetos, con lo que su inferioridad se legitima. De este modo, Aristóteles fundamenta en un plano ontológico la relegación social, jurídica y económica de las mujeres, otorgándole validez universal a la sociedad en que vivió e instituyendo la estructura jerárquica característica de su estado como válida por naturaleza para toda época y lugar. De hecho, hay gente que sigue considerando que es válida. Algunas viven en Córdoba. Les aviso para que especulen. Las virtudes morales son dotes de todos en general, pero la templanza masculina y la femenina, el valor y la justicia de un hombre y una mujer no son iguales. El valor de un varón se demuestra por autoridad, el de una mujer por obediencia. Los seres humanos se distinguen por su racionalidad del resto de los animales, pero esa racionalidad no es igual en hombres y mujeres. El alma humana era para Aristóteles un compuesto de racionalidad y emotividad, y como toda diferencia, según vimos, es resuelta en jerarquía, una de las partes, racional, gobierna a la otra, emocional. Es por eso que el hombre tiene autoridad sobre el esclavo, que carece de toda capacidad deliberativa, y sobre las mujeres, cuya emocionalidad predomina, opacando su facultad deliberativa. Son las carencias naturales de esclavos y mujeres las que les impiden gobernarse por sí mismos. Por eso obedecer no solo es necesario, sino también inevitable. La singularidad de las mujeres, su emocionalidad, no es percibida como un valor intrínseco, sino como carencia y como obstáculo para la reflexión racional propia del varón. No es que varones y mujeres sean diferentes entre sí, sino que el varón es el paradigma y la mujer es diferente a él. El varón es la identidad y la mujer es la alteridad. La singularidad que Aristóteles reconoce a la mujer es la de la falta. Sus virtudes naturales son incapacidad para el mando, sumisión y pasividad, debilidad corporal, virtudes propias de las tareas domésticas, valentía subordinada, moderación, modestia e irreflexiva emotividad. Así, aunque la marca distintiva de los seres humanos reside en su poder de razonar, hay sin embargo cierta clase de seres humanos que están excluidos del ejercicio pleno de la razón, y son los esclavos y las mujeres. La vida del esclavo es simplemente un medio para un fin, el de permitir al amo perseguir una vida de libertad y virtud entre otros ciudadanos de la polis. La vida de la mujer es similarmente funcional. La mujer del ciudadano es necesaria para producir herederos. La familia es una asociación inferior que existe en beneficio de la polis y proporciona los medios para que los hombres libres puedan vivir su vida entregada a propósitos intelectuales y políticos. Es contra la naturalización de las jerarquías que reacciona la modernidad, con su revolucionaria afirmación de que todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos.
pero no contra todas las naturalizaciones, sino fundamentalmente contra la del amo y el esclavo, ya que la jerarquía del varón con respecto a la mujer y la del adulto con respecto al niño siguen naturalizadas bajo la dicotomía entre lo público y lo privado. La naturalización de la estructura familiar, incluso en pensadores muy sofisticados como veremos después en John Rawls. Digamos de paso que libertad e igualdad, esos ideales de la modernidad, están siempre en tensión y desde el comienzo generan problemas conceptuales. La libertad política, entendida como libertad de elección sin coacción violenta, no es equiparable sin más a la libertad humana, en el sentido de una voluntad no determinada más que por el cálculo subjetivo, lo que luego Kant vinculará con la autonomía. Ya que muchos sujetos están privados de poder predecir las consecuencias de sus elecciones, incluso intencionalmente a través del ocultamiento de información y la propaganda, y sobre todo porque las diferencias materiales entre grupos transforman muchas veces esa elección en una ficción. Dejo un segundo para que reflexionemos sobre la libertad de la elección. La igualdad, por su parte, sobre todo la igualdad ante la ley o la isonomía, no queda garantizada por la democracia. La igualdad política no es una condición originaria, fija, atribuible a las relaciones diversas que se establecen entre un conjunto de ciudadanos, sino una condición que se adquiere o se pierde según grados no fijados de antemano. La democracia no garantiza la igualdad política, a lo sumo las condiciones del terreno en el cual esta igualdad puede ser reivindicada a cada momento. El derecho a tener derechos, como dijo Hannah Arendt. En virtud de su definición lógica, la igualdad implica la sustituibilidad de los iguales en sus funciones políticas. Por tanto, los grados de la igualdad democrática habrán de medirse tanto por la posibilidad de elegir representantes para ser gobernados equitativamente por ellos, como por la posibilidad de ser elegido, o elegida, o elegide. Capacidades que en nuestra democracia contemporánea han sido tardíamente alcanzadas en lo formal por las mujeres y requieren todavía la aplicación de medidas de acción afirmativa y discriminación positiva, como los planes de igualdad de oportunidades y de trato, la ley de cupo y la reciente ley de paridad, y ni siquiera así se ha logrado. La brecha entre libertad e igualdad, se pensaba en la modernidad, se salva con el principio de fraternidad, que desde su propio nombre excluye a las mujeres, ya que remite a la solidaridad entre frates, entre hermanos varones. Volveremos sobre eso. Digamos ante todo que las reflexiones modernas sobre el Estado recogen modos de pensamiento dicotómicos, como público-privado, razón-emoción, trabajo productivo, trabajo reproductivo, que coinciden en naturalizar el lugar social de las mujeres, dejándolas fuera de los pactos políticos. El pensamiento liberal confluye con el patriarcal al establecer dos esferas separadas e independientes, público y privado, con funciones opuestas para hombres y mujeres, y al excluir a las mujeres frente a la pregunta por la participación, es decir, la pregunta por quiénes deberían ser considerados individuos libres e iguales. La distinción, por otra parte, puede plantearse bajo distintos rasgos, por ejemplo, trabajo productivo-reproductivo, Estado-familia, u otras formas complejas y vinculadas, lo que hace aún más difícil su evaluación. Por supuesto, pueden rastrearse antecedentes de estas distinciones desde los orígenes de la filosofía griega, pero es con los contractualistas, con quienes el discurso universalista nos genera una expectativa a las mujeres, que luego se ve decepcionada. Y sobre ese trasfondo se hace más visible el prejuicio androcéntrico que genera una ceguera de género. Hobbes, Locke y Rousseau no inventan el poder colectivo de los varones y la intangibilidad de la familia patriarcal, pero de ellos esperamos al menos que no lo legitimen y que no lo consagren, y eso no ocurre. Para Hobbes, si la naturaleza no funda la desigualdad, la autoridad debe basarse en el consentimiento. Esto explica la autoridad en el mundo público, pero no por qué las mujeres se encuentran subordinadas al marido. Hobbes asume la familia patriarcal como la primera unidad política y social, y este carácter de unidad la naturaliza y la deja fuera de los pactos. Con ello, las mujeres deben aceptar una autoridad masculina que solo resuelve la diferencia en sometimiento, sin razón ni consentimiento. Locke combate el absolutismo en los asuntos públicos, pero concluye que hay un fundamento en la naturaleza para la subordinación legal de la mujer a su marido, ya que el hombre es más capaz y más fuerte.
Además, la mujer queda excluida de la política, ya que sus intereses son representados ante la sociedad a través del marido que la sojuzga. Es decir, los intereses de las mujeres no se consideraban divergentes, en cuyo caso requerirían una representación autónoma, sino representables y sustituibles por el marido en el ámbito público. Rousseau también parte del estado de naturaleza. Allí no hay conflicto y varones y mujeres son autónomos, libres e iguales. Hay reproducción, pero no hay relaciones estables. La familia para Rousseau no era natural, sino un producto histórico como la sociedad y el Estado, en un lugar intermedio entre el estado de naturaleza y la etapa marcada por la división social del trabajo y la propiedad de la tierra que hacen surgir las desigualdades que él rechaza. Por algún misterioso motivo, Rousseau no encuentra contradictorio afirmar que autonomía y libertad son valores humanos, pero las mujeres no los tienen. Sostiene la autoridad del marido sobre la mujer afirmando que se requiere una sola autoridad para dilucidar aquellos asuntos en que hay dos opiniones y no hay acuerdo. Pero en ese caso, ¿por qué la autoridad es la del varón? Aquí viene la naturalización de la inferioridad. La mujer, dada su función reproductiva, se ve afectada por malestares en algunos periodos de su vida que limitan su actividad. Pero hay un argumento más fuertemente patriarcal. La incerteza de la paternidad requiere que el marido tenga facultades de supervisión y control sobre la mujer. En el Emilio desarrolla sus ideas diferenciadas sobre la educación de hombres y mujeres. Emilio será educado para ser libre. Sofía será educada para servir y agradar a Emilio. Su ser no será un ser para sí, sino un ser para otro. No solo no se le debe dar la oportunidad de educarse, sino que se las debe alejar de la educación, porque, dice Rousseau, una mujer sabia es un castigo para su esposo, es un castigo para su esposo, para sus hijos, sus criados, para todo el mundo. Por supuesto, la expresión para todo el mundo también excluye a las mujeres. Como afortunadamente y a pesar de las recomendaciones de Rousseau, algunas mujeres se educaban, podemos tener una perspectiva de lo que ellas pensaban de esta situación. En esos años se escribía el primer tratado de teoría política feminista, La Vindicación de los Derechos de las Mujeres, de Mary Wollstonecraft. Allí ella exponía lo que luego en su homenaje se dio en llamar el dilema Wollstonecraft, y que podríamos expresar así: para alcanzar la ciudadanía plena, las mujeres deben a la vez homologar a los varones y reivindicar la maternidad. Por homologar a los varones se entiende el desempeño en el ámbito público, lo que presenta para las mujeres el obstáculo del ejercicio de la maternidad. Es un obstáculo y un dilema porque el espacio público fue diseñado por varones, para varones, que no gestan, ni paren, ni amamantan. Los varones trans, capaces de gestar, participantes en el debate de audiencias públicas del año pasado sobre interrupción voluntaria del embarazo, debieron esperar más de un siglo y 6 décadas de feminismo y teoría de género para poder expresar esa posibilidad. Según la politóloga australiana Carol Pateman, hay una escena originaria previa al pacto social donde estos roles de exclusión y sometimiento se han establecido, que ella llama contrato sexual. Es por esta escena originaria del contrato sexual, luego enmascarada, que maternidad y ciudadanía se presentan como dicotomías materializadas y naturalizadas en la división entre lo público y lo privado. Mientras la libertad y la igualdad se lavan en el límite marcado por la fraternidad, la comunidad de frates, de hermanos varones, y no incluía lo que las feministas luego llamamos sororidad, la comunidad de hermanas mujeres, no había contradicción alguna entre la propiedad sobre la propia persona a la que aludía Locke. Locke decía: toda persona tiene una propiedad en su propio cuerpo y a esta propiedad nadie tiene derecho excepto él. Cuando aplicamos un test básico del feminismo, que es el test de cambio de sexo, y decimos una mujer tiene una primera propiedad en su propio cuerpo y a esta propiedad nadie tiene derecho excepto ella, vemos que han pasado muchos años y sin embargo esta afirmación no la podemos hacer. Entonces, no veía contradicción entre la propiedad sobre la propia persona a la que aludía Locke y la definición tradicional de ciudadanía, porque todos los frates eran propietarios. Tampoco la había mientras más del 90% de mujeres permanecían analfabetas, porque no podían advertir con su lectura la contradicción entre el universal del discurso y la experiencia de su exclusión. Porque todo lenguaje universal, el de la política, el del derecho, el de la ciencia, el de la filosofía,
tiene esa maravillosa referencia posible a un yo muy singular que lo resignifica. Salir de la materialidad de la exclusión significó para las mujeres encontrar en el discurso iluminista una esperanza de equidad, y de esa esperanza surgió la llamada primera ola del feminismo. La ética ya no era la de la naturalización de los lugares sociales de Aristóteles, que por definición negaba el acceso de ciertos sujetos, sino una ética universalista y formal como la de Kant, que en apariencia resultaba indiferente a las diferencias materiales, por ejemplo, de la corporalidad. Para Kant, el valor moral de una acción no se define por su fin. Lo que se pretende del sujeto ético es que actúe por principios, y uno de los propósitos principales de su filosofía moral es tratar de identificar un principio universal que pueda servir de piedra fundamental de toda acción moralmente correcta. Allí se acuña el término autonomía, que resulta ser fundamental para la ética y la política porque equivale a la libertad positiva. La autonomía de la razón práctica es la capacidad que tiene ésta para darse a sí misma la ley moral. Hay un ser racional que es universalmente legislador. Precisamente la dignidad de todo ser racional le corresponde por el hecho de que puede obedecer a una ley que se da a sí mismo. Dice Kant en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, un ser racional pertenece al reino de los fines como miembro de él, cuando está en él como legislador universal, pero también como sujeto de esas leyes. Pertenece al reino como jefe, cuando como legislador no está sometido a la voluntad de otro. Pero ¿qué podemos esperar de las mujeres en esta libertad positiva? Es decepcionante, pero una vez más las mujeres quedamos excluidas. Y es que la especie humana no es una especie uniforme. Hay otra vez diferencias de naturaleza entre varones y mujeres. No es que los hombres y las mujeres tengan diferentes cualidades, sino que las virtudes, iguales en ellos, se combinan de manera diferente para resaltar distintas características. Por ejemplo, los hombres tienen inteligencia profunda y las mujeres inteligencia de lo bello. No es que no sean ambos inteligentes, pero como se ve, una educación destinada a desarrollar ambas inteligencias deberá emplear bien distintos métodos. Y es dudoso que quien deba distribuir derechos y obligaciones sociales considere irrelevante esta diferencia. En un artículo de Kant llamado Entre de lo bello y lo sublime, afirma Kant que la naturaleza, de acuerdo a su plan, nos ha dotado de disposiciones. Nuestra tarea es desarrollar esas disposiciones de acuerdo con los fines de la naturaleza. Por eso la tarea peculiar de cada sexo es desarrollar sus cualidades distintivas. La inteligencia bella femenina debe rescatar lo simple y hermoso, mientras que la inteligencia masculina debe dedicarse a los conocimientos profundos y fundamentales. Los hombres, nos dice Kant, por si la bella inteligencia nos hiciera también suspicaces, no son superiores a las mujeres, sino que son llamados a tareas diferentes. La mujer no está incluida en el ámbito de la racionalidad, sino en el de la sensibilidad. En el plano moral, la conducta de las mujeres no está regida por las reglas generales, sino por juicios personales. La moral de la mujer no consiste en evitar lo injusto como algo malo, sino como algo feo. ¿Les dijeron alguna vez, no hagas eso que queda feo? Madres kantianas. Por eso los varones deben tratar de que lo bueno nos parezca bello. Por si hiciera falta un broche, dado que la suprema virtud de la mujer es la belleza, debe desarrollar las cualidades que la realcen: limpieza, pudor y modestia. Por cierto, no es este el Kant que se suele enseñar en las universidades. Aquí todo lo distintivamente humano, nobleza, profundidad, reflexión, abstracción, razón, queda del lado masculino, pero no en nuestras valoraciones personales, sino en la del propio sistema filosófico. Luego, no solo ha establecido diferencias entre hombres y mujeres cuando describe sus rasgos. Si las mujeres son incapaces de principios, entonces son incapaces de la forma más alta de virtud, y por tanto son inferiores a los varones y no solo diferentes. Y por añadidura, al no tener acceso al reino de los fines, no pueden darse reglas a sí mismas y deben obedecer. Encontramos esta desencantante incongruencia también en el contractualista contemporáneo John Rawls. En su libro Teoría de la Justicia, que aún tiene una enorme influencia filosófica y combina un aspecto clásico, es una teoría global de la vida moral humana, encuadrada en la tradición liberal, basada en principios, lo combina con el intento de perfeccionar las teorías del pacto social eliminando las distorsiones del autointerés.
Rawls presenta una descripción de la estructura básica de una sociedad justa, incluyendo el principio fundamental de justicia. Para llegar a tal descripción comienza con una variación de un tradicional experimento mental, el contrato social. Los teóricos del contrato social, particularmente, como hemos visto, Locke, Rousseau y Kant, han imaginado que las sociedades fueron fundadas por comisiones de seres humanos ya maduros y socializados que se propusieron conjuntamente crear sistemas sociales acordes con sus más básicas necesidades físicas, morales y psicológicas. Rawls varía el esquema del contrato social tradicional en dos aspectos importantes. Especifica que los miembros de la comisión no deben ser conscientes de sus propios talentos y habilidades, de sus bienes naturales, de sus concepciones del bien y sus propensiones psicológicas especiales. Y segundo, decreta que no tendrán indicio de la posición que deberán ocupar en la sociedad que están por conformar. Son descritos como estando en una posición original, la del contrato, bajo un velo de ignorancia cuya sombra se extiende sobre sus corazones y sus mentes. Esta variación del tema del contrato social tradicional trata de asegurar que el autointerés no sesgue la concepción de justicia que ellos producen, tratando de beneficiarse solapadamente. Por ejemplo, si sé que mi concepción personal del bien incluye el desarrollo de mi capacidad racional, puede estar inclinada, como Platón en la República, por ejemplo, a constituir las virtudes intelectuales en el nivel más alto de la existencia humana y decretar que los filósofos deben gobernar. El velo de ignorancia, pues, está al servicio de la máxima imparcialidad en la concepción de la justicia que emerja. Lo curioso es que Rawls no pone explícitamente el sexo de los sujetos del contrato bajo el velo de ignorancia. Sí especifica que deben ser cabeza de familia, un conjunto de patriarcas cabeza de familia, con lo cual, dicho sea de paso, deja sin cuestionar la estructura nuclear doméstica, que aparece entonces como natural y previa al contrato. ¿Es que no se verán tentados a favorecer a los patriarcas de la tribu? ¿Debe considerarse fuera de revisión la estructura de la familia nuclear con un patriarca cabeza de familia? ¿O es que el sexo no es relevante a la hora de decidir un principio de justicia? ¿No tiene nada que ver que los roles sociales y los valores humanos que habrán de afirmarse y por tanto es indiferente que los contratantes sean de diverso sexo? Parece bien dudoso a juzgar por los resultados. Esta crítica le fue inmediatamente formulada por filósofas feministas, en particular por Nancy Fraser, y en artículos posteriores Rawls afirma que el sexo también está bajo el velo de ignorancia, incluido entre los bienes naturales, el equipo con el que la naturaleza nos provee. Pero la omisión de una atención explícita es por lo menos sintomática. Además, el sexo y los concomitantes rasgos y roles de género difícilmente puedan considerarse bienes naturales. La trama complejísima de prescripciones que conciernen a la conducta y los valores apropiados para el género, lo que es adecuado para niñas y varones, lo sancionadamente femenino y masculino en cada comunidad, es en gran parte producto de los procesos de socialización que comienzan con el nacimiento y duran toda nuestra vida. El velo de ignorancia oscurece el hecho de que cualquier humano adulto pensable que esté en posición original, debe ignorar no solo los hechos biológicos por sí mismos, sino los hechos más complejos relativos al género con que la maduración en una cultura contribuye al pensamiento y a la personalidad. El feminismo se ha negado a admitir el dilema Wollstonecraft como tal y ha insistido en combinar la afirmación de la identidad específica de las mujeres, es decir, la diferencia, y a la vez la demanda de su presencia en todos los ámbitos políticos, públicos, de la economía, la educación, la cultura y la vida social, es decir, la igualdad. Se tiene muy presente que la solución a este dilema no la aporta la democracia griega, que confinaba a las mujeres por su naturaleza, ni al Renacimiento, que prohibía su ingreso a las universidades y academias y a toda forma de estudio sistemático, ni las formas del Estado moderno, que le reservaban el ámbito de lo privado bajo un discurso universalista que exalta lo público, ni el socialismo real, que priorizando los antagonismos de clase escamotea las subordinaciones de género transversales a todas las clases sociales, ni el capitalismo, que omite el pequeño detalle de que las mujeres trabajan en promedio 2 veces más que los varones y solo poseen el 1% de los recursos económicos y los medios de producción, incluyendo la tierra. La experiencia de las mujeres elaboradas por la crítica feminista le permite atender a la vez a su identidad, en la que el cuerpo, la sexualidad y la maternidad tienen un valor destacado, y a su diversidad,
porque aun cuando hablemos de derechos universales de las mujeres, su condición de blancas, afrodescendientes o indígenas, pobres o ricas, occidentales o orientales, rurales o urbanas, niñas, adolescentes en edad reproductiva o ancianas, heterosexuales o lesbianas, prostitutas o célibes, cisgénero o transgénero, imprimen al goce y ejercicio de esos derechos universales demandas y condiciones específicas. Es por eso que pensar los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos tiene una enorme complejidad, y en nuestra opinión esa complejidad solo es abarcable considerando la ciudadanía como una construcción, en la que las mujeres debemos tener necesariamente una participación múltiple. Esta participación hasta muy recientemente nos ha sido explícitamente negada. Nuestro contrato social, la Constitución, no incluyó mujeres entre sus constituyentes hasta su última reforma en 1994. Por otra parte, es difícil la exigibilidad de nuestros derechos como derechos humanos universales cuando ocurre una violación de las garantías de las mujeres en su propia condición de mujeres, ya que ciertas experiencias de lo humano, como menstruar, gestar, parir, lactar y abortar, ocurren en cuerpos subalternizados por el sistema de género. Son nuestros cuerpos, por lo tanto, los que resultan enajenados y expropiados. A esto precisamente se refiere el reclamo de diversas formas de autonomía para las mujeres. La CEPAL distingue entre autonomía económica, autonomía física y autonomía en la toma de decisiones. Sin estas formas de autonomía, las construcciones de ciudadanía son débiles y relativas, y es cínico hablar de igualdad política. Estas formas de autonomía son una deuda para las mujeres, especialmente en América Latina, y requieren garantías de los estados y sus instituciones. En especial reconocer la necesidad universal de cuidado que tiene todo ser humano al comienzo de su vida y luego en varios momentos, en su vejez, en la enfermedad, en la discapacidad, pero liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva sobre esas tareas reproductivas y de cuidado. E incluye también el ejercicio pleno de todos los derechos sexuales y reproductivos. A esto se refiere la llamada autonomía física. Y puede resultar ilustrativo conocer los indicadores que se han elaborado en América Latina para reconocer el nivel de autonomía física de las mujeres en cada país, que nos resultará un espejo del modo en que nuestras sociedades amplían o, por el contrario, obstaculizan la construcción de igualdad. Femicidio, maternidad adolescente, mortalidad materna, violencia por parte de la pareja o expareja y demanda insatisfecha de planificación familiar. Este último indicador alude a la diferencia entre las intenciones reproductivas de las mujeres y su comportamiento anticonceptivo, y es un antecedente de la ausencia de derechos que se asocia al aborto. Quiero dedicar estas últimas palabras a la demanda por modificar una condición civil de las mujeres anclada en 1921, cuando se nos consideraba incapaces y ni siquiera era viable un reclamo de ciudadanía que nos niega autonomía y nos condena selectivamente al aborto clandestino. Aunque no hay acuerdo sobre esto en el feminismo, donde se prefiere hablar de derecho al propio cuerpo, definiré el aborto como un dilema ético. De los conflictos más complejos, que no son entre el bien y el mal, en cuyo caso solo deberíamos elegir el bien, sino un conflicto entre dos males, una maternidad forzada o la interrupción de un embarazo. Un dilema ético tiene lugar cuando los principios que se pretenden defender entran en conflicto entre ellos, de tal forma que cada uno solo puede ser protegido en detrimento del otro. Cada caso es singular, no se trata de una deliberación abstracta, por eso la decisión es de conciencia y debe tomarla la persona gestante, no puede ser sustituida. Es necesario escuchar a las mujeres y sus razones para comprender la gravedad de este conflicto, porque la dimensión de la tortura que significa una maternidad forzada puede medirse en que esa mujer arriesga su vida en un aborto clandestino e inseguro para evitarla. Es necesario pensar en esto para comprender también la tortura que significa obligar a alguien a gestar. Ni hablar cuando ese cuerpo es de una niña, ni hablar cuando el embarazo es producto de un incesto o de una violación. El Estado ha omitido su presencia en las condiciones que llevan al conflicto. La mujer que aborta es víctima de la ausencia de políticas públicas oportunas y adecuadas de educación sexual, anticoncepción y lucha contra la violencia de género. ¿Puede el mismo Estado que estuvo ausente penalizarlo? Estaría castigando doblemente a las mujeres. Para superar esa ausencia del Estado, las mujeres deben asumir conductas heroicas, supererogatorias, que no son moralmente exigibles.
El problema de la no exigibilidad de las acciones supererogatorias no suele ser considerado cuando se analizan aspectos éticos vinculados al aborto, porque las mujeres solo son vistas como portadoras de embriones, no como personas morales. Se nos niega a nosotras la trascendencia humana que se reclama que reconozcamos en el embrión. Así parece que el único problema ético fuera la condición moral del embrión, y se mezclan los conceptos de embrión, vida humana, persona, y se mezclan con mala fe, porque en el debate en las audiencias públicas legislativas sobre interrupción voluntaria del embarazo, se procuraba legislar por plazos, en lugar de por causales, para el primer trimestre. Que haya vida humana desde el momento de la concepción no implica que haya desde allí una persona moral, ya que eso requiere autoconciencia. Sin embargo, se pretendía concederle un estatuto moral suficiente a ese embrión para limitar la autonomía reproductiva de la mujer gestante. Además de ir en contra del Código Penal, esto muestra que no hay un reconocimiento de tal autonomía y se establece, de hecho, una tutela sobre las mujeres. Por otra parte, que figure en nuestras leyes el derecho a la vida significa que es una persona jurídica, lo cual tampoco es equivalente a una persona moral, puesto que otras entidades pueden ser personas jurídicas sin ser humanas. Solo significa que es sujeto inherente de normas. Las condiciones donde se ha aceptado jurídicamente el aborto, como en el fallo de anencefalia de la Corte Suprema de Justicia, fue aplicando argumentativamente la teoría bioética del doble efecto. Se aceptaba inducir el parto de un feto anencéfalo porque al ser un embarazo de 26 semanas ya no era un aborto, puesto que el feto en condiciones normales sobreviviría fuera del vientre materno. Dado que se trataba de un feto anencéfalo, la inducción al parto resultaba en su muerte, pero no se mataba al feto, sino que era un efecto indeseable de la inducción del parto. De este modo se rehuyó la cuestión de fondo. Ninguna persona será obligada a practicar o hacerse un aborto si tiene objeciones morales o religiosas, pero solo una moral paternalista o dogmática pretendería aplicar estos límites de conducta a quienes no comparten el dogma y obligar a una mujer a gestar. Si el Estado es laico, no confesional, tal obligación constituye una violación de derechos. Las posiciones contrarias a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sostenidas en las audiencias públicas realizadas en el Congreso el año pasado por una significativa mayoría de varones que nunca se verán en la situación encarnada de poner a prueba sus mandatos, promueven esta obligación de gestar. Trataré de argumentar por qué me parece inmoral hacerlo. Pero también diré que el fundamental problema ético y político con esta ley es que al establecer un plazo en que las mujeres no deberemos dar explicaciones, sino solo demandar una respuesta estatal sobre la resolución de nuestro dilema personal, resuelto moralmente por nosotras, somos las exclusivas agentes morales y políticas de nuestra decisión, sin tutela, y esto es lo que no se soporta. Es este ejercicio de ciudadanía y razón deliberativa el que se nos niega, porque hasta ahora se ha logrado obligarnos a gestar con diversas estrategias obstructivas desplegadas por un sistema médico y un sistema judicial paternalistas. En la filosofía moral, el paternalismo es la limitación intencionada de la autonomía de una persona por parte de otra que alega tener mejor criterio para decidir. Cuando la bioética indica como un principio inviolable el respeto por la autonomía, está evitando un modelo paternalista que nos niega la condición de personas adultas y capaces para infantilizarnos y decidir por nosotras. El Estado debe proteger sin tutelar, porque la desatención de los derechos sexuales y reproductivos de los que el aborto es el epílogo es sexista porque afecta especialmente a las mujeres, clasista porque solo las pobres sufren las consecuencias mortales de una práctica que no debería conllevar riesgos importantes, discriminatoria por edad, porque las niñas y adolescentes son sus víctimas directas, y por opción sexual, porque se sigue insistiendo en vincular la sexualidad a la reproducción, marginando sus características más amplias en las relaciones humanas y otras opciones e identidades sexuales. Que todo esto además se haga declamando razones morales es casi inconcebible. En un Estado laico, la única moral que cuenta es la moral pública. El presunto valor objetivo y absoluto de la vida nuevamente niega la vida de las mujeres. La condición humana no es abstracta, ni la encarnación de lo humano está asegurada con la mera vida. Una vida humana tiene mucho valor agregado, y ese valor agregado lo producimos las mujeres.
Esta tarea de humanización no es instintiva ni biológica, no es natural, sino que está en el centro mismo de la cultura. Exige mucha dedicación e intensidad, no solo física, sino en aspectos emocionales, mentales, éticos y epistémicos. Es compleja porque en muchos casos las decisiones de cuidado y la primera socialización tienen que ver con ideales de persona y de sociedad, con mundos posibles y con las alternativas y recursos materiales y simbólicos del mundo real, con la proyección de esas criaturas en nuestra expectativa y en el vínculo amoroso con ellas. De ninguna manera todo esto es producto de la biología. Al Estado le corresponde garantizar el respeto por las personas como principio ético en su doble aspecto, de respeto por la autonomía y de protección de las personas vulnerables, a fin de asegurar en ambos casos la realización de las opciones personales y el ejercicio de sus derechos. Con respecto a este principio ético, el respeto por las personas, el Estado tiene una obligación negativa en el primer caso, autonomía, no interferir, y positiva en el segundo, protección, brindar recursos. La obligación negativa consiste en no poner obstáculos a la autodeterminación de las personas, lo que se consigue despenalizando. La obligación positiva consiste en proporcionar los recursos necesarios para que las personas dependientes y vulnerables sean protegidas de daño o abuso y se les permita acceder a los bienes sociales, lo que se consigue legalizando. Es de todo derecho y tenemos confianza democrática en que así lo entienda el Congreso. El movimiento de mujeres en Argentina es muy diverso y no solo se expresa en la academia. Tiene raigambres populares muy profundas, pero en las aulas de las universidades hemos ido construyendo en estas décadas nuestros argumentos y acciones para ingresar definitivamente y en plenitud al diálogo ciudadano. Por eso agradezco en nombre de todas mis ancestras y las que me han acompañado en el camino este privilegio de concederme el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba.